el analista Roberto Ortiz. Muy buenos días. Buenos días, Aldemar, para usted, para la mesa de trabajo, para el equipo que está en cabina ahí encargado del sonido y para todos los videoyentes que nos acompañen en esta mañana, pues ya postelectoral, si lo podemos llamar así, donde ya se escuchan muchos ruidos, Aldemar, donde se especula que a César Gaviria le quieren dar un golpe de Estado, donde hablan de empadronamiento en las elecciones, donde se habla de fraude, de empresas criminales, donde se habla de que el alcalde utilizó un decreto y que esa denuncia la hace directamente el, el edil Gustavo Corrales. Entonces, vamos a comenzar primero, Aldemar, pues porque y tenemos que esta semana tiene que ser como una semana antes y después tiene que ser algo que se llame lo postelectoral. Y comenzamos con la noticia que está cogiendo fuerza, que Juan Fernando Cristo, recuerden, este fue el candidato que se enfrentó con Humberto de la Calle y que salió peleando con el presidente, el director del Partido Liberal, César Gaviria, porque de un comienzo César Gaviria mostró simpatías por Humberto de la Calle en la consulta que se hizo, pues que costó 44 mil millones de pesos y en la cual Juan Fernando Cristo pidió que se hiciera el día de las elecciones, o sea, el día 11 de marzo, pero que una actitud caprichosa la hizo finalmente anticipada el director del Partido Liberal y ya conocemos las consecuencias. Entonces hay un grupo de senadores muy importantes que realmente no fueron a una cena que invitó el director del Partido Liberal a su apartamento, como una que hizo hace unos 4 o 5 meses anteriormente, donde fueron casi la mayoría. Entonces, podemos decir que 7 senadores del Partido Liberal no asistieron. El senador Lido García, el senador Horacio José Serpa, el senador Guillermo García, el senador Jaime Durán, el senador Julián Bedoya, Andrés Cristo y Luis Fernando Velasco no asistieron a la cena que preparó en su residencia el martes el presidente del Partido Liberal, director del Partido Liberal. Por obvias razones, pues pienso que a mí no me invitaron porque yo he sido uno de los que he sido opositor a la gestión del director César Gaviria, porque no me he revelado, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, de la forma como se ha manejado el partido, la forma en que el partido hoy en día tiene pues esos desaciertos que esperamos que se corrijan y que Humberto de la Calle pueda realmente despegar en la candidatura presidencial, que no lo vemos. Entonces, se cree que más personas se van a unir a esta rebeldía. Vamos a ver cómo reacciona el jefe liberal para que el partido no se siga dividiendo. Y hay algunos, como lo dijo el propio senador Velasco, que han pedido a César Gaviria que se aparte de la colectividad para que no genere más divisiones. Vamos a ver en qué termina esto. Lo cierto es que los resultados no acompañaron a César Gaviria y ya tenemos la situación que se está presentando. También, Aldemar, hay que decir lo que se vio y que denunció el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal sobre el empadronamiento que se hizo a los votantes el domingo y donde muestra unos formularios general de votantes a la consulta de inclusión social para la paz, que es la de Petro, y la consulta para por Colombia, gran consulta por Colombia, que era la de Iván Duque. Entonces, ahí, si vemos ese formulario, es un empadronamiento, y siempre lo decíamos. Cuando usted pedía el formulario y la consulta bien sea para la izquierda o la derecha, el jurado lo identificaba, usted para qué lado estaba tirando en ese momento. Y uno se pregunta, ¿por qué no se hizo así como se hacen los tarjetones para Cámara y para Senado, donde van todos juntos, todos los partidos y todos los nombres y todos los números? ¿Por qué no se hizo un tarjetón donde quedaran los dos formularios? Y fácilmente ningún jurado se identificaba qué tendencia tenía el que iba a sufragar. Pero no, se hizo aparte, entonces el jurado y las personas que estaban ahí fácilmente identificaban. Entonces, Gustavo Álvarez está diciendo, y ya ha cogido mucha fuerza eso, que se hizo un empadronamiento de los electores el domingo y que nadie sabe dónde van a ir a parar
todos estos formularios que podrían ser utilizados en contra de muchos ciudadanos. No olvidemos que, pues lo tenemos que decir y compararlo, que así comenzó la situación en Venezuela. Comenzaron a identificar los votantes y comenzaron a perseguirlos. Ojalá que estemos equivocados, ojalá que esto sea algo de lo que se hizo sin mala intención, pero sí preocupa enormemente esta situación. El otro caso, Aldemar, y que tiene que ver con la denuncia que ha hecho el gobernador Wilmar Delgado, que hay empresas criminales electorales. Yo siempre lo he dicho, Aldemar, usted me ha oído, Fabio, oyentes, que están conformadas estructuras que uno no sabe de dónde sacan tanta plata para comprar votos a 100.000, 150.000, o los combos que habían el domingo 11 de marzo, que pagaban por familia 900.000 pesos. Eso es una cosa aterradora. Y lo que se especula es que si el líder, si esa persona que estaba consiguiendo, le pagaban 1.000.000 y que los 100.000 quedaban para él. Entonces imagínense, si un corrupto de estos conseguía 10 combos, se ganaba 10 millones de pesos. Uy, uno dice, Aldemar, ¿en qué va a terminar la democracia colombiana? Y también no olvidemos que las maquinarias oficiales también ayudan a elegir. Yo creo que Colombia, y lo digo sin temor a equivocarme, tiene que avanzar hacia el voto obligatorio para acabar con todas estas estructuras, todas estas mafias, porque no vamos a tener paz en este país, porque resulta que quienes llegan al poder, quienes se hacen elegir con la figura de estar representando a otros, con la plata, posiblemente el narcotráfico, con el apoyo de estructuras oficiales, pues ¿qué van a hacer? A legislar, a gobernar para ellos mismos, buscando los negocios, y el pueblo sigue ciego ante esta avalancha de denuncias, pero que al final no pasa nada. Entonces, se hace necesario que el voto obligatorio en Colombia se imponga. Podemos sacar una ley, 2 leyes, 3 leyes, 5 leyes, y yo le aseguro que no va a pasar nada, porque siempre están buscando el mecanismo de cómo evadir, porque hoy en día, ante la necesidad que tiene la gente, ante el empobrecimiento de tantos ciudadanos, pues se ven obligados a vender su conciencia. Yo no los voy a juzgar, pero sí les voy a decir que son responsables de la situación que pasa hoy en Colombia. Aquel que vendió su voto el domingo no se puede quejar si a su hijo, a su nieto, cuando va a estudiar, le dan un desayuno que realmente no vale la pena, que es una porquería, no puede reclamar nada, no puede opinar nada. Si cuando lleva un familiar o él va mismo a una EPS y no lo atienden, o no le dan la droga, o no le dan el examen a tiempo, o no lo atiende el especialista a tiempo, no se puede quejar porque contribuyó para que esa corrupción no le permitiera tener una buena asistencia en salud. Entonces, lo que está denunciando el gobernador Wilmar Delgado lo vengo denunciando hace mucho tiempo, y esto tiene que caminar a qué, a que Colombia tenga el voto electrónico y el voto obligatorio. Bueno, también tenemos otra situación, Aldemar, y que esta es la más preocupante de todas, y que con la que se levantó ayer Colombia, que es que en nuestro país se eligió a Antanas Mockus, que es una figura de la defensa en nuestro país. Eso nadie lo va a discutir, y me dolería mucho que el alcalde de Bogotá, es candidato presidencial, saliera pues por la puerta de atrás en la política, porque recuerde, en caso de comprobarse de que él estaba inhabilitado para ser candidato de los verdes, pues esto le generaría una inhabilidad de por vida. Así lo contempla el Consejo de Estado. Entonces sería pues muy triste que esto llegara a suceder. ¿Y por qué se produce esto, Aldemar? Yo creo que usted ya lo han señalado. Hay que tener en cuenta que el artículo 179 de nuestra Constitución, que habla de inhabilidad e incompatibilidades. Sí, como la denuncia que hizo un portal, si no me equivoco, el expediente.com, donde señala que el profesor Antanas Mockus no podría inscribirse como candidato y no podría posesionarse como senador, toda vez que apenas renunció en el mes de diciembre e hizo contratos con el Estado en el mes de noviembre del año pasado. O sea, apenas habrían 4 meses si renunció y tenía alguna representación legal. Si no tenía ninguna representación legal y no hacía parte de ninguna junta, yo creo que podemos decir que la investigación termina en cero, pero de comprobarse que firmó esos contratos, yo creo que
la Alianza Verde tenía problemas de credibilidad, porque yo creo que hoy en día se tendría que pensar que el partido que lucha contra la corrupción y que de comprobarse que el profesor Antanas Mocos está inhabilitado, pero sin embargo lo puso como cabeza de lista. Entonces esa famosa frase de Antanas Mocos que él tanto utilizó y que criticó, que todo vale, si se acuerda el de Mar, que él utilizaba mucho, y aquí si se llega a comprobar que el profesor Antanas Mocos estaba inhabilitado y que fue utilizado para jalar esa lista, pues entonces también estaría entrando en esa lista que todo vale. Esperamos por el bien del profesor Mocos, por el bien de la Alianza Verde, porque hay excelentes candidatos ahí. Yo soy uno de los que aplaudo la elección y que sacó esa votación Angélica Lozano, porque es una mujer coherente, es una mujer que enfrenta, es una mujer que yo pienso que es todavía más centrada que la propia Claudia López, la senadora pues que despertó una gran pasión en las elecciones pasadas al sacar la mayor votación de los verdes y que hoy hace fórmula con Sergio Fajardo a la presidencia de la República, que Angélica Lozano es una mujer más centrada, más directa, sin decir que no tenga su propio temperamento y su propio carácter, pero es una mujer más moderada, que hay figuras muy buenas, pero que si se logra comprobar que el profesor Mocos fue utilizado sabiendo que estaba inhabilitado, generaría una gran frustración en nuestro país, por el bien de la Alianza Verde, por el bien del profesor Mocos, porque también hay que decir que ahí en la Alianza Verde fue elegida una buena mujer como Catalina Ortiz, representante de la Cámara, con una votación muy importante, una mujer que nadie la puede señalar de nada, y de aquí la quiero felicitar, pero sí realmente me preocupa la situación del profesor Antanas Mocos, porque él solito hizo el umbral de los verdes, él solito lo hizo, y que se compruebe de que no podía estar en esa lista, pues generaría una incredulidad en la gente que votó por él y en muchos colombianos. Por el bien, necesitamos que antes de que llegue el 20 de julio, el día que se posicione el nuevo Congreso, el profesor Antanas Mocos haya resuelto esta situación, porque yo creo que sería lamentable por la credibilidad que tiene hoy Antanas Mocos, que es un hombre que a todas lenguas habla de la decencia, pero que no podemos caer hoy en día en ese error que han caído muchas personas que se dejan embrujar por el poder. Recordemos que no es la primera vez que le sucede esto a los contratos al profesor Mocos. La vez pasada, su Corpo Visionarios, que es una corporación, ha tenido contratos con el Estado y que en el famoso plebiscito muchos le sacaron pues esto al aire. Entonces no sería nada nuevo. Todo el mundo, Aldemar, tiene una cuerda delgada, y como dicen los políticos y como dicen muchos abogados, tienen cables pelados. Esperamos que este cable pelado no sea el del profesor Mocos, por el bien de la Alianza Verde, por el bien de la democracia, porque sería perverso, sería pues nefasto pensar que fue utilizado el profesor Mocos, Aldemar. Don Roberto, aquí hay un hecho interesante que estoy leyendo en este momento, una denuncia que hace la ex senadora y candidata a presidencial, Vivian Morales. Ella ha puesto también el ojo en el huracán y ha dicho que invitó a los abogados cristianos expertos en el tema electoral para rodear al movimiento Colombia Justa, del pastor John Milton Rodríguez, que sacaron más de 400.000 votos. Pero ella denunció un supuesto fraude que se habría producido al voto cristiano en las elecciones legislativas del pasado domingo. Dijo que esto se presentó básicamente en Valle, Tolima y Cundinamarca. Y la senadora, senadora liberal, Vivian Morales, es una mujer de credibilidad. Yo le puedo asegurar que ella no va a salir con cuentos ni nada, porque la conozco, es muy seria y está involucrando al Valle del Cauca. Así la gente no le guste que yo diga el voto electrónico, pero tenemos que llegar al voto electrónico, tenemos que llegar al voto obligatorio. No estaríamos hablando de tantas porquerías hoy en día, no estaríamos hablando de cosas tan
horribles que están pasando en la democracia. Y realmente yo creo que en nuestro país no puede seguir sucediendo eso, y menos que se habló, Aldemar, no sé si usted escuchó, que el ministro de Defensa dijo que se temía por ataques de hackers venezolanos, y salió Maduro a darnos duro. Digo, ¿será que les iba a hackear los tarjetones o las copias de los tarjetones? Los iba a marcar yo, y así mismo es Diosdado Cabello. Y pues lo decía irónicamente, aquí tenemos un sistema electrónico electoral que brinda garantías, cuando eso tampoco es cierto, pero se prestó para burlas, se prestó para que Venezuela pues pusiera, y eso no solamente en Venezuela, en muchas partes del mundo habla muy mal de nuestro sistema. Yo creo que el registrador Galindo, que es un hombre serio, hasta donde lo conozco, debe aprovechar este momento para comenzar a que la ley 892 del año 2004, la ley 1475 del año 2011, que hablan de la implementación del voto electrónico, se haga en Colombia, y pare de que la gente no le guste, sí o no, hay dos leyes. Es que aquí ha faltado que el Estado colombiano impulse eso, le dé los recursos necesarios al demás. Y a mí no me vengan con el cuento que es que la gente no aprende, que la gente es muy difícil. Entonces, ¿por qué hay tantos jóvenes, por qué hay tantos adultos y por qué hay tantos abuelos con celulares que tienen cámara, que tienen aplicaciones, y cómo las manejan de bien? Entonces no me vengan con el cuento ahora que es que la gente diría muy complicado votar. No, más complicado que ese tarjetón. Además, yo lo que usted lo vivió en muchos oyentes, y que uno que está metido en la política, uno llegaba y uno tenía que concentrarse bien para poder votar. ¿Cómo serán aquellas personas que no están acostumbradas y que ejercen otras actividades, que llegan con ese tarjetón, pues se pegan las equivocadas del mundo? Entonces yo creo que avanzamos hacia un voto electrónico, hacia un voto obligatorio, porque no nos queda otra salida. Don Roberto, leyendo aquí lo que dice la norma en torno a inhabilidades para quienes aspiren a ser elegidos como congresistas, dice lo siguiente: quien haya intervenido en la gestión, son dos partes, quienes hayan intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas se encuentran inhabilitados. La persona que intervino personal y activamente en diligencias o actuaciones tendientes a obtener cualquier interés o beneficio, incluso de naturaleza extrapatrimonial, y no solo la consecución de los resultados lucrativos. Esta conducta debe ser plenamente comprobada. Y la segunda inhabilidad está: quien haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros, está inhabilitado. Ahora resulta que desde la campaña de Antanas Mocus dicen que no fue un contrato, que fue un convenio, pero ese convenio tiene un valor a pagar, o sea que hay beneficios. Aldemar, para la ley convenio o contrato casi que es igual, porque hay una suma de dinero. Ahí no habla de que vamos a hacer un convenio y lo vamos a hacer pues de palmaditas en el hombro, o con tapitas de gaseosa, o con tapitas de yo no sé qué. No, ahí habla de una cifra, de un dinero importante. Entonces no pueden salir con eso ahora a tratar de desmentir. Entonces yo creo que, ¿y sabe por qué conozco muy bien eso, Aldemar? De las inhabilidades y las incompatibilidades, porque cuando yo llegué por primera vez a la Cámara de Representantes en el año 2010, créame que no me había posesionado y habían demandado un curul, así se lo cuento. Y durante 3 años que duró el proceso, me agarré a estudiar cómo nos defendíamos. Yo sabía que tenía la razón, porque resulta que yo renuncié casi 7 meses antes de las elecciones de esa vez, que eran 10 de marzo del año 2010, 6 meses antes, yo renuncié. Pero ¿qué sucedía? Como estaba en un cargo que es elegido para 2 años, solamente me podían sacar de la Cámara de Comercio al año siguiente, el año 2011. Pues unos bellacos, que aquí lo puedo llamar, se dieron la tarea de quererme tumbar la curul, porque decían que yo no había renunciado, y cuando yo tenía todos los documentos, yo tenía todos los audios, que finalmente me dieron la razón. Entonces, por eso hablo con tanta propiedad de ese artículo 179, porque lo estudié, me compré libros para analizar casos anteriores y comprobarse que el profesor Antanas Mocus
firmó esos contratos, hacía parte de corpovisionarios, yo creo que estaría en graves problemas. Bueno, vamos a ver, yo, en lo personal, me gustaría que Antanas Mockus, que es el símbolo de la decencia, pudiera llegar al Congreso de Colombia, al Senado, para que limpiara la imagen que hoy en día tiene el Congreso de Colombia. Pero si pasa lo contrario, yo creería que directores, integrantes de la Alianza Verde, y quedarían en una muy mala imagen, porque se podría pensar que utilizaron la imagen de Antanas Mockus, que es un hombre bueno, para unos propósitos electorales, y vaya uno a saber qué consecuencias hacia el futuro podría traer esto, y que también, ojo al de mar, si esto se llega a comprobar y si finalmente el Consejo de Estado aprueba y que no se puede posicionar el profesor Antanas Mockus, esto va a incidir mucho en las elecciones presidenciales del 27 de mayo, donde se hace la primera vuelta. Roberto, tenga buenos días. En estas dos cosas, la primera que le quiero preguntar es, ¿no cree usted que le resta fuerza a las denuncias sobre las mafias electorales, si se pueden llamar así, por parte del grupo del exgobernador Weimar Delgado, precisamente cuando se pierde, si ellos vienen siendo unos varones electorales hace rato? Y la denuncia se hace precisamente cuando pierde el senador que era la cabeza, pues, que todo mundo busca en un caso como estos. Y lo otro, si utilizaron a Antanas Mockus, pues yo creo que él está muy grandecito, que él también sabía lo que había firmado. ¿No cree usted? En ese orden la respuesta, por favor. Mire, hay que decir que uno es responsable de sus actos y uno tiene que saber a lo que se mete, a no ser que uno pretenda desconocer la ley, desconocer los fallos judiciales, porque eso también es lo que hacen muchos. Hagámosle, metámonos y después miramos cómo hacemos, porque he escuchado muchas personas así. Entonces, personas como Weimar Delgado, que tienen su propia estructura, se estén quejando hoy en día, y que reconozco que el senador Mauricio Delgado es de los buenos senadores que tiene el Senado de la República, la Comisión Séptima, porque lo he tenido de compañero ahí, un hombre vehemente, un hombre que tiene buen discurso, un hombre que tiene buenos argumentos, y que haya quedado por fuera del Congreso de la República, pues eso habla mucho de que no están funcionando tanto las estructuras hoy en día políticas cuando tienen ausencia de poder. Y eso es lo que yo creo que le pasó a Weimar Delgado, pero también tuvo que luchar con unas estructuras por aparte que tenían mucho dinero. Que es que eso es lo grave hoy en día en nuestro país, que es que hay estructuras con mucho dinero que no sabemos de dónde llega. Sí, yo creo que sí sabemos, porque tampoco lo vamos a decir. Ese no es que tengan una imprenta propia, pues, o tengan una fotocopiadora. No, señores, eso es plata que viene del propio Estado o viene de platas mal habidas. Entonces, no nos digamos mentiras, porque muchas veces somos expertos en darnos las manos y no señalar de frente de dónde puede venir. Entonces, a mí sí me da pues mucha tristeza con Mauricio Delgado, porque es un senador bueno, es un senador que peleaba ahí en esa comisión y defendía sus argumentos, lo repito, pues, como debe ser. Lo recuerdo mucho cuando se debatió que queríamos acabar con el asbesto en Colombia. Él dio sus argumentos y fueron válidos en su momento, y también respetó la decisión que tomó la mayoría. Entonces, un hombre demócrata, y que no esté hoy en día en el Congreso de Colombia, como también puedo decir, Heriberto Sanabria, uno de los mejores representantes a la Cámara. Usted lo vieran, y yo le hacía seguimiento, porque mi oficina quedaba muy cerca de la Comisión Primera de Cámara, en el mismo piso, y yo me iba para allá en las mañanas antes de ir a mi comisión, y lo veía, y es un hombre que también es un buen congresista, y que hoy no esté. Yo creo que esto habla mucho que el Partido Conservador tiene que replantear su dinamismo, dejar las terquedades, dejar los odios, y lo mismo en el Partido Liberal, y lo mismo en muchos partidos. Yo creo que Colombia tiene que acostumbrarse a las consultas. ¿Y cuáles son las consultas? Lo que en Estados Unidos se llaman las primarias, que los partidos, para elegir aquí mañana candidatos, precandidatos a gobernación, alcaldías, tienen que consultarle a la base, consultarle al pueblo si le gusta, y no que nadie con un lapicero
con sus preferencias diga es tal persona, cuando la que la gente quiere o el que la gente quiere está ganando abruptamente las mayorías, pero que no se respeten, porque vamos a tener partidos divididos. Mire cómo está el Partido Liberal hoy en día en cabeza de César Gaviria, donde ya 7, y donde yo creo que de los 14 hay 7 ya, de los elegidos que repiten curul, estén en contra de César Gaviria. Habla mucho de lo que es la división de los partidos grandes en Colombia. Por primera vez el Valle del Cauca no tiene senador liberal ni senador conservador, Fabio. La otra pregunta era que si Antanas Mockus fue utilizado, él sabía también que no podía firmar ese tipo de convenios 4 meses antes de unas elecciones. Por eso lo dije al comienzo, cada quien es responsable de lo que hace, lo que firma, y esperamos por el bien de la democracia, por el bien de ese partido Alianza Verde, que me parece que es de los partidos que están creciendo en Colombia con credibilidad, que le suceda esto, porque hablaría muy mal. Yo esperaría que todo esto es simple especulación, simple bulla, que finalmente pueda resolver su situación bien y que salga de esto por la puerta derecha y que se posesione el 20 de julio para que Colombia tenga un Congreso renovado, un Congreso decente. Pero como están las cosas hoy, todo señala que realmente el profesor Antanas Mockus estaba inhabilitado y también le cabe una responsabilidad a él y a su equipo asesor, si de comprobarse que estaba pues en esas circunstancias, Fabio. Pregunta fregona, don Roberto. Ayer dejó entrever Petro que en aras de que el movimiento de la izquierda gane, que derrote a la derecha, según él es capaz de renunciar y dejar que otro sea y apoyarlo. ¿Está cañando o usted cree que Petro llegaría a un estado de esos siendo tan megalómano a ratos? ¿Cómo me repite, Fabio? Que cortó la comunicación. Petro dijo ayer que con tal de que la izquierda gane a la derecha, él es capaz de renunciar, dice, y apoyar a otra persona que asuma y que los una a todos de la izquierda. ¿Estaría Petro cañando o estaría Petro diciendo la verdad siendo tan megalómano como es a ratos? Yo lo puedo decir, conociendo el talante de Petro, lo orgulloso que es, yo creo que está diciéndoles así: ustedes también harían lo que les estoy proponiendo por salvar este país, eran capaces de renunciar. Les está lanzando el dardo con 2 filos, o sea, con el que se lanza y con el que clava en la pared. O sea, lo está llevando al escenario de él, porque en esos momentos él sabe que es el candidato más fuerte a la izquierda. Entonces, que él salga a decir que él renuncia para salvar el país, para que no se lo tome la derecha, es lo que le está diciendo a cada uno de los candidatos de la centro izquierda: es, ustedes harían lo mismo. Está esperando que le responda, porque él sabe que él tiene hoy en día el sartén con el mango, con esos casi 3 millones de votos que sacó. Pues claro, Fabio, entonces vamos a ver quién le muerde el anzuelo, quién le coge la caña, como se dice popularmente. Eso es una jugada muy hábil de Gustavo Petro y mira dónde va. No va punteando con Iván Duque por bobo, por estratega, porque un hombre que tiene un buen discurso y que, como repito, la gente lo está eligiendo hoy en día y lo está poniendo de finalista. ¿Por qué es? Porque la gente está cansada de tanta corrupción, de tanta situación. Miren nomás lo que se produce con Aida Merlano, que no sé si ustedes si podemos comprobar si esa es hermana del famoso senador Merlano. ¿Se acuerdan? Con aquella frase que se hizo famoso: ustedes no saben quién soy yo, cuando lo paró la policía y que perdió su curul por esa situación. Ya lo pero miramos. Que hace parte de la casa Herlein, que ya ayer varias personas, entre ellos una hermana de ella, fueron imputados le imputaron cargos. ¿Por qué? Por corrupción electoral, por lavado de activos. Entonces, miren donde India está la situación, recién elegidos. Y yo le aseguro que si la Fiscalía hiciera allanamientos, hiciera seguimientos a tantos directorios, no solamente en Cali, en el Valle, sino en Colombia, se darían unas sorpresas enormes, porque para nadie es un secreto de que el día de elecciones
es donde el billete más se mueve en Colombia, Fabio y Aldemar. Es que eso no parece el día electoral, sino parece el día de las transacciones electorales, porque eso fluye el billete para acá. Y había que ver en las noches, como algunas personas que me llamaban, me decían, en tal sitio le están dando al candidato el resto de la plata, al líder el resto de la plata. Entonces yo creo que aquí tenemos que rápidamente cambiar este panorama político, porque acaban de pasar las elecciones y miren, vamos a 3 días y las cantidades de denuncias de corrupción, denuncian los cristianos, denuncian los conservadores, denuncian los liberales, denuncian todos. Entonces vamos a ver la fiscalía, los órganos de control, qué van a hacer para acabar con tanta corrupción que hoy en día nos tienen amados a todos, y que realmente aquellas personas que trabajan en bien de la comunidad, por un mejor vivir, se van quedando como aburridos, porque dicen tanto que damos la lucha para que podamos salir elegidos, pero que finalmente es la plata, es las estructuras del propio Estado, porque no olvidemos que de los candidatos elegidos, muchos se les cuestionó porque cogían a los funcionarios públicos y les decían, ustedes tienen que votar así para poder conservar su puesto, y si ustedes quieren que le renueven el contrato, tienen que traer la lista de personas que votaron por el candidato de la administración. Entonces esto realmente asquea. Esto tenemos que, en un momento dado, que van a caer muchas figuras, pero muchas figuras, porque yo creo que el fiscal Néstor Humberto Martínez está en ese propósito. Lo he escuchado y él ya comenzó con esta señora de la costa, la señora Merlano, que sacó 73,000 votos. Esto no es un juego. Creo que deben estar asustados muchos corruptos que metieron plata en malas vidas y van a tener que realmente tener que lamentarse en haber escogido ese camino de la perdición. Don Roberto, y es que la Fiscalía habló de que han comprobado 6.000 millones de pesos en compra de votos. Eso es la cuota inicial, porque es que hablan de líderes que andan con libros, cuadernos y listas que piden entre 50, 80, 150,000 pesos por voto. Eso es los delitos electorales. Cuando castiguen al primero, comenzaremos a entender la gravedad del asunto. Y lo de Barranquilla es una alerta generalizada. Y ya la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que investigue este caso de Barranquilla. Sí, porque Aldemar, Vanessa Merlano, es hoy en día una representante del Partido Conservador. Por eso es que el fiscal remitió eso a la Corte Suprema, porque hoy en día, si se comprueba que ella cometió el delito, pues va a ser juzgada por la Corte Suprema, porque no es que ella lo haya hecho y que estaría aspirando al Senado como una ciudadana cualquiera, no. Ella quiso pasar de la Cámara al Senado, entonces por lo tanto la cobija hoy en día la Corte Suprema. Eso es muy delicado, porque buena esa precisión. Dice que 6,000 millones, yo creo que ese no es ni el 1% de la plata que se regó el día domingo. Por eso digo, no era una jornada electoral, era una jornada de transacción comercial electoral, Aldemar. Yo creo que, miren nomás el video que presentaron por allá en Nariño, donde cómo se veía que la gente iba saliendo, no se sabe en qué sitio, porque pero sí se veía que estaban repartiendo la plata, y así salen algunos a decir, no, que eso fue hace 4 años, pero ¿cuál es la diferencia entre 4 años y el día 11? Ninguna. O que era el 2 de marzo, que cuando era la inscripción de cédula, no sé, pero igualmente se constituye en un delito, donde hay unas personas que realmente la Fiscalía debe ser ya buscándolas para que aclaren esta situación, porque se les ve cómo están repartiendo plata, como en una jornada electoral. Entonces, a mí no me pueden salir con el cuento que no, que es que eso es viejo, que eso... No, hombre, ¿qué tal entonces si una persona matan a un ser humano y después sale un video? No, pero eso fue hace 5 años. ¿Cómo? Es igualmente criminal. Entonces, aquellos que están buscando justificar hechos delictivos como el de Nariño, pues yo creo que están muy equivocados. Entonces, eso que usted habla, 6,000 millones que la Fiscalía denuncia, eso es el 1% de la plata que se movió el día 11. Y valdría la pena de que la Fiscalía indagara por qué hay tantas personas que llegan a la política. Primero, Aldemar,
sin ser empresario, sin tener al menos un negocio que diga, bueno, es que esa persona tiene esos ingresos y eso le da para que hagan una campaña política. No, salen al ruedo y se gastan un platanal de plata, pues, si lo podemos llamar así, y resulta que parte sin novedad. O sea, nunca la plata como que parece que se hubiera fotocopiado y todo lo que le pagaron a los líderes, porque hay que decirlos, aquí en la ciudad de Cali, muchos de los que estaban aspirando y salieron elegidos, para nadie es un secreto que los líderes andaban repartiendo plata, comprando a la gente, permeando a otros líderes de la ciudad de Cali, además, porque eso hay que decirlo también. Claro, entonces van y le dicen, el candidato X tiene el acompañamiento de 10 líderes que les ha ayudado durante toda la vida, que ha hecho el esfuerzo con ellos, que les ha ayudado. Y llegó el del otro candidato con plata, ¿y qué hacen? Los corrompen. Y usted sabe que por la plata baila el mico, y eso es lo que pasó el domingo. Y es lamentable que en nuestro país sigamos señalando solamente eso, que hay líderes corruptos, que hay gente que se vende, y finalmente no salga nada. Por eso la gente, y repito, no denuncia, porque la gente está cansada. Mire, ¿qué tal tipo lo cogieron repartiendo plata? ¿Qué tal líder le hallaron esto? Que al final no pasa nada. Entonces la gente dice, ¿para qué denunciamos? Ojalá que el caso de esta señora en la costa, en Barranquilla, Vanessa Merlano, traiga consecuencias graves para que el fiscal mande una señal de que realmente en Colombia la corrupción electoral debe ser castigada. Pero todos esos son pañitos de agua tibia, el de mar, porque mientras nosotros no tengamos una votación masiva, y esa se consigue con el voto obligatorio, ese día pueden pagar el voto a 500,000 pesos, que le aseguro al de mar que la plata se les acaba primero, porque tendrían que votar más de 40 millones de los 50 millones de colombianos, porque recuerde que eso trae unos beneficios, pero también trae unas sanciones al poner el voto obligatorio. Es el único camino que nos queda en este país, porque si seguimos así, nos vamos a acostumbrar que después de cada elección estemos hablando de lo que estamos hablando hoy, de denuncia, de denuncia, denuncia y denuncias, y al final los casos que se llevan ante la justicia van a ser muy pocos. Vamos al tema político presidencial. ¿Cree usted viable la alianza Duque-Vargas o la alianza Fajardo de la Calle? Yo creo que ya se ha especulado mucho sobre eso, Aldemar. De la Calle, ni Duque ni Petro pueden hacer alianza en la primera vuelta porque tendrían que devolver pues la plata de las consultas. En el caso del Partido Liberal, tendría Humberto de la Calle que reembolsar 44,000 millones de pesos que costó la consulta, y no creo que Humberto de la Calle lo vaya a hacer, porque así está contemplado en un artículo de la ley 1475 del año 2011. Y Petro y Duque, que costó la consulta a ellos 26,000, cada uno no va a repartir 13,000, no va nuevamente a decir, no, yo devuelvo 13,000 millones, no tendría lógica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que están produciendo unas jugadas estratégicas. Hoy por lo menos, el Partido Conservador está tomando una decisión para qué lado se va a ir. Y recordemos que siempre se dijo, es el partido que decide. Entonces, unos hablan de que se debe ir para donde Iván Duque, otros para donde Germán Vargas Lleras. Lo que va a pasar al final, Aldemar, van a dar libertad, y con eso el Partido Conservador se lava las manos. Dice, aquí cada uno no llegamos a un consenso, y hay algunos como el señor Ramos, es el gobernador de Antioquia, quien ha dicho, mire, tenemos a una candidata genial que es Marta Lucía, que es conservadora, ¿por qué no irnos para allá? El propio presidente del partido, el señor Andrade, ha dicho, vámonos para allá. Pero hay voces como la de la mayor votación,